Bueno, pues bienvenidos, un placer que hayáis venido a este diálogo. Hace justo un año, en el Foro de Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos, pues tuve la oportunidad de conocer a la que por aquel entonces era la presidenta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas y Empresas y Derechos Humanos. Y, bueno, entre las diversas cosas que teníamos que hablar, como hago yo siempre, que me pongo yo solo la chapela de embajador del país que hago siempre, aunque nadie me nombre, y le invité, le tienes que venir al País Vasco y presentarnos tu trabajo, conocer a los actores que en el País Vasco están trabajando. Ella me dijo que sí y además ha sido de verdad. Hemos encontrado pues eso, el día que su intensísima agenda lo permitía y nos hemos dado el gusto de invitarla. Hemos tenido un día de trabajo muy intenso donde hemos estado trabajando pues, con distintos actores que tienen que ver con la cuestión de empresas y derechos humanos, tanto del mundo académico, de las propias empresas, del ámbito institucional, del Gobierno vasco, y queríamos terminar con algo más de comunicación pública y de divulgación sobre su mandato, sobre su tarea, cómo esos principios se aplican en la práctica, tanto en el ámbito global como en el ámbito más local o en los aspectos más concretos de la empresa, que es a lo que nos vamos a dedicar en la próxima hora y cuarto. Advierto, vamos a hacer, tanto para las personas online como para todos los que tengáis luego de agenda, vamos a intentar ser un poquito estrictos con el tiempo. Yo prometo hacer una presentación muy breve. El programa será el siguiente. La ponente principal, a la que ahora presentaré, dará una ponencia de unos 20 minutos. Y posteriormente tendremos a dos invitados de lujo que le harán un poco pues, la contrarréplica o la lectura de su presentación. Con lo cual nos llevará en total pues otra media horita, con lo cual contaríamos idealmente con un cuarto de hora, 20 minutos para diálogo más abierto, tanto por mi parte o por parte del público y, según creo, también las personas que estáis participando online, existe la posibilidad de hacer preguntas que, según tengo entendido, como moderador voy a recibir en una tablet y podré, sí, me confirman que es así, es que ricasco. Bueno, pues entonces vamos al grano. Fernanda Oppenheim es experta en derechos humanos, una trayectoria importantísima, muy sólida en ámbitos muy específicos de derechos humanos, como igualdad de género, derechos de la mujer, equidad, derechos económicos, sociales y culturales, y de forma muy particular pues, en la materia en que nos ocupa, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos y, en concreto, la relación entre los principios de empresas y derechos humanos. ¿En qué consiste esta materia de empresas y derechos humanos? Pues para eso viene ella, para explicárnoslo. No lo voy a adelantar yo. Sí, quizá de explicar la importancia de la invitada que tenemos el placer de tener con nosotros hoy. Ella, como he dicho, ha sido presidenta y ahora es miembro del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos, que, como sabéis, es el máximo órgano a nivel universal en materia de derechos humanos, tiene el sistema de algunos temas especialmente importantes, elegir un grupo de trabajo que está formado por 5 personas, una de cada grupo regional de Naciones Unidas, para que haga de guardián de esos principios, para que interlocute con la sociedad, como estamos haciendo ahora, para que adelante algunos de los grandes temas en el que esa materia se puede ir desarrollando en el futuro, para que alimente de contenido al sistema de Naciones Unidas y a los países que lo forman, a la sociedad civil, para que dé cabida también a denuncias o demandas individuales de personas que creen que sus derechos en esa materia pues, están especialmente, han sido vulnerados, por ejemplo, ¿no? Para eso están los grupos de trabajo. Bueno, pues las grandes claves del asunto nos las explicará ella y posteriormente tendremos, como decía, a dos personas que entrarán en diálogo. Rodríguez Franz es el viceconsejero de Justicia y responsable de la Dirección de Derechos Humanos.
y Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco y investigador principal de un grupo de investigación de la Universidad del País Vasco sobre empresas y derechos humanos. Cada uno, por su expertise personal y por su mandato y por los temas en los que anda involucrado, nos ha parecido que serían las personas ideales para intentar traer todas esas ideas generales o globales que trae Fernanda a la realidad de nuestro país y a los retos que tenemos. Pues he dicho que quería ser breve y espero cumplirlo, de modo que no me queda más que invitar a la señora Oppenheim a presentarnos su ponencia. Eskerrik asko. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes en línea y en la sala. Es un gusto estar esta tarde con ustedes. Bueno, primero quiero agradecer pues, a Miquel como puente, como enlace con todo esta jornada de trabajo y este evento, por supuesto a los colegas de la UPV, a Juanjo, a Nerea del grupo de investigación, a las colegas de los cursos de verano, también a los colegas del gobierno vasco que están aquí, que bueno, hemos tenido conversaciones muy fructíferas el día de hoy y pues me dan la oportunidad de estar con todos y todas esta tarde, ¿no? Colegas de empresas, de sociedad civil, de la academia, es un placer pues verles aquí. Y bueno, estar en contacto en línea con aquellas y aquellos que nos están siguiendo en línea. Bueno, un poco, si esto funciona, voy a tener simplemente un soporte visual para tener el punteo ahí a la mano y que puedan echarle ojo de repente, pero pues no es tanto una presentación exhaustiva, sino realmente una guía para algunas cosas que les quiero compartir esta tarde. Como bien decía Miquel, el grupo de trabajo de empresas y derechos humanos, del cual soy parte, soy la representante de América Latina y el Caribe en el grupo. Por si tenían curiosidad o por mi acento irreconocible, soy uruguaya y mexicana, entonces por eso el acento mixto también, y pues la experiencia de la doble nacionalidad de dos países tan distintos, ¿no? que creo que también me da como un background de vida entre un país muy pequeño, relativamente fácil de controlar y tal, y un país federal con todas esas complejidades, con sistemas jurídicos duales, ¿no? El de los estados y el de la nación, en fin. Entonces, pues eso también me contribuye a toda esta trayectoria. En estos 25 años de trabajo en temas de derechos humanos, pues he estado en sociedad civil, en la academia, ahora estoy en el grupo de la ONU, he sido consultora independiente también y pues esto también me ha permitido, por un lado, tener diálogo directo con empresas, por otro lado, diálogo directo con instituciones públicas, gobiernos, etcétera, y por otro lado, también un contacto muy directo con comunidades de base, con sindicatos, con líderes sociales, etcétera. Y entonces, pues, todo eso hace que se vayan como juntando las piezas del rompecabezas para entender la complejidad de esta materia que es empresas y derechos humanos, ¿no? Pues esta es una materia que usa este nombre hace relativamente poco, pero que por supuesto tiene pues toda una vida de discusión y de debate, ¿no? Que es el impacto de las empresas posiblemente en la sociedad, posiblemente impactos también negativos en los derechos humanos, ¿no? Esa posibilidad y ese análisis y ese llamarle empresas y derechos humanos tiene otra vez relativamente poco, pero pues este debate tiene muchísimo más tiempo, ¿no? En el año 2008, el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, designa a un profesor, el profesor John Ruggie, para que desarrolle un marco de referencia en este tema, ¿no? Se había identificado otra vez que, por un lado, las empresas como actor social son un actor muy importante, en algunos casos también con mucho poder, influencia, etcétera, y que debían participar como de estas conversaciones, ¿no? Sobre derechos humanos. Por otro lado, se identifican impactos, ¿no? Como les decía, en distintos derechos,
que son causados o tienen que ver con la actividad empresarial. Y entonces se buscaba desde Naciones Unidas desarrollar un marco de referencia para ordenar un poco todo este debate y estos conceptos. Y entre 2008 y 2011, el profesor Raggi y su equipo pues recorrieron el mundo, básicamente, se reunieron con personas de todos los sectores, se visitaron distintos lugares del mundo, estuvieron en todas las regiones y el final de todo ese proceso de más de 3 años se tradujo en los principios rectores de la ONU de Empresas y Derechos Humanos, que son actualmente el estándar internacional más generalmente aceptado en esta materia. No es el único, y ahora les voy a comentar de los otros 2 rápidamente para quienes no los conozcan, pero estos aquí, los principios rectores, son 31 principios que están organizados bajo 3 pilares. A este marco conceptual de esos 3 pilares se le llamó el marco de proteger, que es el pilar 1, proteger los derechos humanos, respetar, que es los derechos por parte de las empresas, que es el pilar 2, y remediar el daño cuando ocurre. Ese es el gran marco de estos principios. Entonces, si me escuchan hablar de pilar 1, pilar 2, pilar 3, es porque así están organizados, pero son 31 principios bajo esos 3 pilares. El primer pilar le habla a los estados. Como sabemos, el Estado, todos los órganos de gobierno, también el Poder Legislativo y el sistema de justicia tienen la obligación de proteger nuestros derechos, ¿sí? Es el sujeto obligado. Y los principios rectores no crean ninguna obligación nueva, esto también es bien importante de comentar, sino que ordenan o clarifican cuáles son las obligaciones del Estado frente o en el contexto de la actividad empresarial, ¿sí? Porque era la primera vez realmente que se hablaba de estos temas. Entonces, yo como Estado, ¿qué es lo que tengo que hacer en esta materia específica dentro del gran marco de derechos humanos? Y el pilar 1 ordena eso, que le toca al Estado. El pilar 2, por primera vez pone, en México decimos en blanco y negro, es decir, bien clarito, qué responsabilidad tienen las empresas frente a los derechos humanos, ¿sí? La responsabilidad de respetarlos y el principio de no hacer daño, ¿no? De evitar impactos negativos. Y entonces el pilar 2 realmente se basa en 1, explicar qué significa el respeto a los derechos humanos para las empresas. 2, cómo se pueden prevenir esos daños y abordar en caso de que ocurran. Y el pilar 3, que es el pilar de remediar, lo que hace es definir básicamente qué tipo de sistemas o mecanismos se podrían o deberían desarrollar para que cuando un daño ocurre se pueda remediar, ¿sí? Entonces, el pilar 3 habla de mecanismos de reparación judicial, es decir, por la vía del sistema de justicia. Yo como víctima pongo una demanda y pues el sistema de justicia investiga y me responde, en resumidas cuentas, ¿no? 2, mecanismos que están alojados en algún lugar del Estado, pero no son judiciales, ¿no? Por ejemplo, algún mecanismo de queja, en algunos casos hay algo que se llama las defensorías del pueblo, instituciones nacionales de derechos humanos, etcétera, que pueden conocer este tipo de casos, analizarlos, hacer recomendaciones, a veces mediar, etcétera, y encontrar una solución. Y también habla de mecanismos de las propias empresas, le llaman operacionales, que las propias empresas pueden desarrollar. Un buzón de quejas sería lo más básico y de ahí hacia adelante algún mecanismo para poder, digamos, recibir esos casos y abordarlos, ¿sí? Encontrar alguna solución. Entonces, esos son los principios rectores, así, en un pantallazo rapidísimo. Y son la herramienta principal que tenemos, el estándar, otra vez, internacionalmente reconocido más prevalente hoy en día en esta materia, ¿sí? Y otra cosa importante a considerar es que los principios hablan de todos los derechos, es decir, no podemos separarlos. Los derechos humanos son, por definición, indivisibles y están interrelacionados, ¿sí? Es decir, yo no puedo decir respeto este y no respeto este, o afecte este solamente, porque seguro desencadena todas unas afectaciones interrelacionadas. Eso es una cosa, es todos los derechos, ¿sí? Bajo el principio de indivisibilidad. Luego habla de todos los estados. No hay estado que esté exento de cumplir con sus obligaciones, ¿sí?
y habla de todas las empresas. Si bien el mundo de las empresas es muy heterogéneo, ¿no? Tenemos pequeñas empresas, microempresas, la tienda de la esquina y la gran transnacional. En toda esta diversidad y complejidad hay una responsabilidad común, ¿sí? ¿Cómo esa responsabilidad se traduce en acción? Varía muchísimo, por supuesto, dependiendo del tipo de empresa, el sector, el tamaño, etcétera, etcétera. Pero es todas las empresas, todos los estados, todos los derechos, en resumen, ¿sí? Todo está cubierto bajo este gran paraguas. Algunos otros estándares internacionales importantes que dialogan con los principios rectores son las líneas directrices de la OCDE, que son para empresas multinacionales. Ya me quedó viejita la foto porque la última revisión era la de 2011 hasta hace 2 meses, que salió la de 2023, así que tengo que actualizar esa foto. Pero bueno, apenas hace muy poquitito salió la nueva revisión. Cada tantos años estas se revisan y estas son de finales de los 60, existen hace muchísimos años. Pero bueno, pasaron de hablar de temas generales, de responsabilidad social y algunas otras cuestiones a ir incorporando en esta revisión de 2011 el lenguaje de derechos humanos que viene de los principios rectores y en esta nueva revisión incluso va un paso más allá y agrega cuestiones de cambio climático, habla mucho más a detalle de poblaciones vulnerables, etcétera, etcétera. Entonces, estas también son unas directrices bien importantes y de allí, por ejemplo, en el caso de los países que forman parte, ¿no? Que han adoptado estas directrices o forman parte de la OCDE, como España, generan un mecanismo que se llama Punto Nacional de Contacto, que es justamente para recibir quejas, mediar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, en fin, son unos estándares bien importantes. De ahí puede que se deriven otros lenguajes, que es un gran reto que tenemos, que es, por ejemplo, conducta empresarial responsable. Ese es lenguaje OCDE. Este es lenguaje ONU. En fin, tenemos, como ven, una complejidad enorme. Luego está, por supuesto, todo el tema de la OIT. La OIT tiene los convenios, 190 convenios, de hecho, muchísimos, en distintas cuestiones de materia laboral. Pero esta declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social es como tal el documento que más dialoga con estos otros estándares, ¿sí? Y también es un documento bien importante. De hecho, trabajamos muy de la mano, ONU, OCDE y OIT, en esta materia de empresas y derechos humanos. Y bueno, además, en esos distintos principios, 190 otra vez, hay cuestiones fundamentales vinculadas a derechos humanos, en el contexto de las empresas, a derechos laborales en particular, que pues están recogidas y que forman parte de esta gran agenda, ¿no? Bien, siguiendo, me gustaría compartirles algunos avances que ha habido, porque la pregunta es cómo se han implementado estos principios desde que se adoptaron en 2011. En 2011 los adoptó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es este Consejo de Estados que comentaba Miquel al inicio, ¿sí? Que es quienes abordan el tema de derechos humanos a nivel de Naciones Unidas entre estados, son estados los miembros del Consejo, adoptan los principios, luego la Asamblea General, que ya son todos los estados miembros, también adoptan los principios en su sesión siguiente y bueno, y a partir de ahí se derivan toda una serie de formas de implementarlos, ¿no? Porque pues está muy bonito el documento, pero en la práctica, ¿qué ha pasado en estos 12 años? ¿Sí? Una forma de implementarlos han sido los planes nacionales de acción de empresas y derechos humanos. Estos planes que tuvieron un arranque muy fuerte los primeros 5 años, tal vez, donde en Europa en particular hubo una multiplicidad de países, incluyendo España, que desarrollaron planes nacionales de acción. En algunos casos son como una lista de acciones o compromisos, en otros se parecen más a una política pública como tal, dependiendo del país. Y hay hoy en día como 50 planes nacionales de acción a nivel global. Por ejemplo, en América Latina hay 3 países nada más que tienen, ¿no? En África hay 2 y en Asia hay 3. La enorme mayoría están aquí, ¿sí? En Estados Unidos lo tienen en un cajón desde que Obama salió y pues básicamente es eso, ¿no? Entonces, esos son los desarrollos en este sentido.
Hay algunas otras políticas públicas vinculadas al tema de empresas y derechos humanos o que usan o que refieren a los principios rectores. Por ejemplo, políticas sectoriales, ¿no? Por ejemplo, en Colombia hay una política del sector de minería y energía en esta materia, ¿sí? O sea, también ha habido otros desarrollos en materia de política pública que no son exclusivamente planes de empresas y derechos humanos, pero que refieren o dialogan con estos. Como les decía, España tiene un plan nacional desde 2017, si no me equivoco, y está pendiente de revisión. A ver qué pasa con él, si se hace uno nuevo, si se reedita, si se retoma, también por ahí anda, ¿no? Esperando a ver qué pasa. Y pues, como saben, o si no saben, les doy la noticia, el País Vasco está trabajando también en construir un plan nacional en esta materia. Igual luego podemos conversar más con los colegas de cómo va ese proceso, pero pues es fundamental que se sumen todas las voluntades al mismo, ¿no? Ahora, también hay avances regulatorios o normativos basados en los principios rectores de empresas y derechos humanos. Dentro del pilar 2, que era el que les decía, de responsabilidad de las empresas frente a los derechos, la forma o el mecanismo de que esa responsabilidad se traduzca en una práctica en la realidad suele ser la debida diligencia, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se hace un análisis de riesgo en materia de derechos humanos en particular, se identifican esos posibles riesgos de mis operaciones y tomo medidas de prevención de todo lo que se pueda prevenir, de mitigación, si no se puede prevenir al 100%, pues se puede mitigar el impacto, es decir, reducir, y de remediación, es decir, preparo mecanismos para abordar cualquier posible impacto que ocurra, por más que yo tome estas medidas de prevención y mitigación, ¿sí? Esos procesos de debida diligencia, que siempre le digo a las empresas, todas las empresas hacen debida diligencia en muchísimas materias. Tal vez no en derechos humanos, ¿no? Son más bien relativamente pocas las que hacen buena debida diligencia en derechos humanos, pero saben hacer debida diligencia. De hecho, todas las personas sabemos hacer debida diligencia, porque si yo me quiero comprar una casa, por ejemplo, en Ciudad de México es una ciudad sísmica, ¿no? Famosa mundialmente por los sismos. Pues yo tengo que ver cómo está la estructura del edificio, en fin, tengo que hacer todo un proceso de debida diligencia para ver si compro o rento ese depa o no. Pues esto es como parecido, ¿no? Espanta mucho decir, híjole, tengo que hacer debida diligencia en materia de derechos humanos, ¿qué es eso? Pero las empresas todo el tiempo hacen análisis de riesgo en muchas materias, riesgo financiero, en muchos casos la ley le exige también análisis de impacto ambiental, por ejemplo, estudios de impacto ambiental, etc. Entonces, esto es algo que, bueno, las empresas más o menos sabrían hacer si se toman un ratito para organizarlo. Y se está empezando a regular. Hay leyes, y aquí puse las que son exclusivamente de debida diligencia en materia de derechos humanos. Francia la primera en 2017, la ley de deber de vigilancia. Alemania, que entró en vigor en enero de este año, y Países Bajos y Noruega, que son de hace un par de años. Hay otras vinculadas, ¿sí? A estos temas. El Reino Unido tiene una sobre esclavitud moderna, por ejemplo. Australia también tiene otra sobre trabajo forzado. Es decir, hay otros países que están desarrollando leyes que abordan algún tema de empresas y derechos humanos más específico, no son tan amplias. Y estas son, pues hasta ahorita, las de debida diligencia ya en vigor. También está en el contexto de la Unión Europea, a la cual pertenecen, la negociación de una directiva para la sostenibilidad corporativa y la debida diligencia, esa es su sigla en inglés, ¿sí? Esto tiene ya un borrador, tuvo un primer borrador, luego un segundo borrador, mejorado en mi opinión, y ahora está en negociación entre las tres partes, en un diálogo, ¿no? Que es el Consejo de Estados Europeos, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Tuvieron un triálogo la semana pasada y no se pusieron muy de acuerdo, así que to be continued, como se dice en inglés. Esta historia continuará. No sabemos hacia cuánto tiempo va a llevar, pero una vez que esto suceda y entre en vigor en los 27 Estados miembros, va a tener ya la discusión tiene un impacto internacional bien importante. Las empresas que operan, bueno, europeas que operan fuera y son grandes, ya están pensando qué vamos a hacer con esto. Las empresas, por ejemplo, en mi región, en América Latina, que tienen
relaciones comerciales con empresas europeas ya están diciendo, bueno, ¿cómo nos vamos preparando? Porque esto va a llegar, un texto, otro texto un poco ajustado aquí o allá, pero va a llegar. Y es un desarrollo normativo bien importante. Y luego hay otras directivas que impactan también en la operación de las empresas y son bien importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la deforestación. Para poner un ejemplo, hay muchísimas directivas que abordan distintos temas de sostenibilidad, de cuestiones ambientales, etcétera, y que ya están teniendo un impacto. Estuve la semana pasada con empresas de Colombia, por ejemplo, y están todas así de, bueno, ya no, entonces tengo que comprobar que no estoy deforestando para poder continuar con mi relación comercial con Europa, etcétera, etcétera. Entonces, pues está bien interesante la cosa. Se va poniendo interesante y se va complejizando también. Otros avances en otras regiones, por ejemplo, Japón tiene unas directrices sobre el respeto a los derechos humanos en cadenas de suministro responsables. Es una guía, no es una ley, pero está teniendo un impacto bastante interesante en las empresas japonesas que operan en el exterior. En América Latina hay varias iniciativas, también hay compromisos. Por ejemplo, Chile tiene un compromiso de desarrollar una ley de biodiligencia y está empezando a trabajar en ello, todavía no tiene la ley. En Brasil ya tiene una ley en discusión en el Congreso, ¿sí? No de biodiligencia, sino más amplia todavía, una ley marco. Y Colombia y Perú tienen borradores que están pues, empezando a conversarse. Y aquí entiendo que también hay una discusión, un primer texto o un esbozo de texto sobre una ley de biodiligencia también para el Estado español, ¿no? Que veremos hacia dónde va. No se distraigan y presten atención que luego estas negociaciones, un día pasa algo y empiezan a ir muy rápido, ¿no? Ok. Y luego se están también negociando, y en algunos casos ya está en vigor, como el convenio de Aarhus, algún tipo de instrumento internacional vinculante, legalmente vinculante, es decir, de carácter obligatorio, ya no un estándar, ya no una expectativa nada más. Hay una negociación para un tratado como tal en el seno de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, es decir, específico para esto, que de hecho toma mucho de los principios rectores como base para la negociación del articulado. Eso se está negociando desde 2014. Perdón. Y ya tiene su cuarta versión de texto, que fue publicada este verano, en julio más o menos. Y en octubre es la siguiente ronda de negociación. Puede que pasemos por varias rondas más hasta que se adopte, ya veremos. Pero bueno, puede llegar a tener un impacto interesante si es que se llega a adoptar, aunque luego tiene que pasar por el proceso de ratificación. Es decir, que los estados digan, me sumo a esto. Si no ratifican, no tiene un impacto directo en el estado como tal. Y ahora hay otro proceso bien interesante, que es un tratado sobre el tema de los plásticos. Y esto también, pues creo que hay que estar como atentas, ¿no? Porque como saben, el tema de los plásticos es un tema muy complejo. Lo primero que uno piensa es los océanos llenos de plásticos de un solo uso, pero no es el único tema. También habla de los químicos que se usan en los plásticos, etcétera, etcétera. Y pues en definitiva creo que casi todas las empresas usan de alguna u otra manera algo plástico o de origen plástico. Entonces va a tener un impacto bien interesante. Es específico sobre esta temática, pero bueno, hay una enorme voluntad de las empresas de participar, lo cual es bien interesante. De hecho, hay una coalición internacional de empresas lideradas por algunas grandes multinacionales que están súper comprometidas con este proceso, con el segundo, y participando de forma muy activa porque pues, es un problema ambiental bien importante que tenemos hoy en día. Y en el caso de Europa, el convenio de Aarhus, que es específicamente sobre información, participación y acceso a la justicia en temas de medioambientales, ¿sí? Pero también dialoga mucho con el tema de empresas y derechos humanos. Tenemos en América Latina
el convenio de Escazú, el acuerdo de Escazú, que es el equivalente a este, y realmente estamos ya, por ejemplo, yo voy a ir a al encuentro de Estados partes del acuerdo de Escazú para dialogar sobre el tema de empresas y derechos humanos, porque como trata temas ambientales y temas de personas defensoras ambientales, etcétera, pues está muy vinculado con las operaciones de las empresas, sobre todo aquellas que tienen mayor impacto ambiental o que están en territorios donde están estos defensores y defensoras, etcétera. Y tiene hasta una relatoría especial sobre personas defensoras de derechos humanos, que es el ex relator de la ONU de personas defensoras, por cierto, Michel Forst. Entonces, bueno, ahí creo que también es algo importante a tener en cuenta en materia de instrumentos vinculantes internacionales, ¿sí? Ahora bien, ¿qué necesitamos? ¿Qué vemos como prioritario desde el grupo de trabajo? Y lo estructuré como en los 3 pilares que les venía contando, ¿sí? En materia del pilar 1, que son las obligaciones del Estado de proteger los derechos humanos, sobre todo detectamos que es importante reforzar la capacidad de los estados en la materia. Esta específica de empresas y derechos humanos. En los estados, incluso donde el tema de derechos humanos es un tema muy presente, donde hay desarrollos normativos claros, donde hay además una voluntad política de trabajarlo y hay promoción de los derechos, etcétera. El tema de empresas y derechos humanos, ese diálogo es bastante nuevo. Entonces vemos que es muy importante sensibilizar a funcionarias y funcionarios, hacer capacitación. Esto no quiere decir que el grupo de trabajo lo vaya a hacer, no se malentienda. Esto es nuestro diagnóstico de recorrer el mundo y hacer misiones a países de todas las regiones y dialogar, como estamos dialogando ahora, o dialogaremos en un momento más, por ahora me vienen escuchando nada más, de entender cuáles son las necesidades, los desafíos, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que eso es un tema clave, por supuesto el desarrollo de políticas públicas, que les venía comentando, seguir desarrollando marcos regulatorios y también clarificando muchas cosas, que el Estado tenga una institucionalidad suficientemente fuerte para hacer sus funciones fiscalizadoras y, bueno, fortalecer los sistemas de justicia donde sea necesario. En el pilar 2 vemos que hay una parte importantísima de homologar las expectativas. No sé si les pasa a quienes son de empresas o de asociaciones empresariales aquí en la sala, que les piden todo un montón de cosas diferentes, digamos, ¿no? Y hay lenguajes diferentes incluso. Hay algunas que siguen hablando de responsabilidad social empresarial, que aunque yo diga eso ya es vieja escuela, pues lo cierto es que en la práctica no es vieja escuela todavía para muchas empresas, ¿sí? Se sigue hablando de responsabilidad social empresarial. Luego está lo de ESG o ASG, ¿sí? Temas ambientales, sociales y de gobernanza, que es una exigencia, por ejemplo, de las instituciones de inversión y del mercado también. Esto, mucha gente dice, derechos humanos cae bajo la S. No, error. Derechos humanos es transversal a todo, no es un tema social solamente, ¿no? Bajo la S y no va con ambiente y no va con gobernanza. No, sí, va con todo. De hecho, el grupo de trabajo, les cuento, estamos preparando un informe que vamos a presentar al Consejo de Derechos Humanos, que es una de nuestras obligaciones, presentar informes temáticos sobre el tema ESG y derechos humanos, ¿no? Y cómo realmente podemos entender, por ejemplo, la debida diligencia desde esta perspectiva más amplia que solamente bajo la S de ESG, ¿no? Y bueno, específicamente qué pasa con las instituciones financieras. Así que eso está abierto también, por si quieren dar insumos, pues les podemos acercar el enlace para ello. Está el tema de sustentabilidad, por supuesto, que es parte como de estos foros, ¿no? Que es un tema clave, que tiene que ver por supuesto, con temas ambientales, pero también cómo hacer que los negocios sean más sostenibles en el largo plazo, pero también con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Cómo las empresas pueden contribuir a esos temas sociales y ambientales y a que esos objetivos avancen. Entonces, pues este es todo otro tema. Los informes de sustentabilidad que muchos de ustedes presentan, por ejemplo, que en algunos casos tienen temas de derechos humanos incluidos y en la mayoría no. Entonces, ¿cómo hacemos que dialoguen también esas dos cuestiones? Y bueno, empresas y derechos humanos, ¿no? Entonces, al final hay una complejidad y una diversidad de lenguajes, de expectativas, de estándares,
que entiendo que, bueno, las empresas se ponen a ver y dicen, ok, ¿cómo le hago? ¿Qué se espera de mí? ¿No? ¿Qué presento a quién? Y bueno, un poco la idea desde el grupo de trabajo es ayudar a que eso se vaya clarificando. En inglés hay una expresión que es desempacar, ¿no? Tú tienes un paquete y vas como desempacando todo el contenido de ese paquete para que sea más claro para todas las partes, ¿sí? Y por supuesto también es tarea del Estado clarificar esas expectativas. Por ejemplo, en un plan nacional, en el caso del País Vasco, el que se está desarrollando, puede ser muy útil para clarificar qué se espera de las empresas, qué se pide a las empresas en esta materia. Pues el tema de debida diligencia que veníamos conversando, el tema de cadena de suministro que está muy de la mano de debida diligencia, porque si tú haces un proceso de debida diligencia, eso te puede ayudar a identificar en qué parte de tu cadena puede haber un riesgo mayor. Los principios rectores dicen que las empresas tienen responsabilidad por su cadena y sus relaciones comerciales, no solo su eje primario de actuación, ¿sí? Entonces, bueno, todo el tema de cadena de suministro sería para otra charla solo sobre esto porque es bien complejo, pero también es un tema que vemos como prioritario en una economía globalizada como la que tenemos, ¿sí? Pues el tema de desarrollo de mecanismos de reparación también. Hemos visto, esta es mi observación de primera mano, otra vez, no tengo el universo completo, pero tengo una muestra bastante significativa y en general hay ciertos mecanismos de queja, por ejemplo, para temas de acoso sexual o laboral, para algunas cuestiones muy específicas, pero no en materia amplia de derechos humanos, ¿no? Esos, bueno, algunas lo tienen, pero la mayoría todavía no. Entonces creemos que es algo también súper prioritario, el tema de transparencia, rendición de cuentas, disclosure de toda esta información. Por supuesto, el trabajo específicamente con las pymes, que vemos que hay una diferencia sustancial. Otra vez, no en la responsabilidad. Todas las empresas tienen responsabilidad de respetar los derechos y evitar hacer daño, por principio. Pero en la forma de implementar estas cuestiones hay una diferencia sustancial entre una empresa grande, que opera a nivel transnacional, por ejemplo, y una pyme, ¿no? Y también de la mediana a la micro hay un abismo, ¿no? Entonces, bueno, como entender esa complejidad e ir trabajando para brindar guías que sean útiles para cada uno de estos sectores, ¿no? También con las empresas de propiedad estatal o de participación estatal vemos una oportunidad muy interesante de trabajo, porque ahí también el Estado tiene algo que decir, ¿no? Y tiene una responsabilidad. Entonces, es más fácil a veces liderar a través de las empresas de propiedad estatal o empezar allí y después llegar a todas las demás. Y el tema de contrataciones públicas es una oportunidad de oro para el Estado para poner requisitos en materia de derechos humanos a quienes quieran contratar con él, ¿sí? Y eso es un trabajo que también desde el grupo de trabajo, valga la redundancia, hemos estado tratando de incentivar a que los gobiernos, y en realidad todas las instituciones estatales, usen eso que ya tienen y puedan agregar requisitos en materia de derechos humanos, ¿no? Que creemos que, clarificando qué se espera de las empresas, ¿no? A, B, C. Y bueno, finalmente el tema de acceso a remedio, que es el pilar 3, y el trabajo con los sistemas de justicia es bastante importante. Muchos impartidores de justicia no conocen los principios rectores, ¿no? No han escuchado de ellos, no los han usado, entonces sí se está haciendo como un trabajo, por ejemplo, en América Latina con los impartidores de justicia, tanto fiscales cuando investigan como jueces y juezas, etcétera. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, digo, perdón que traiga ejemplos de mi región, pero pues es la región en la que más trabajo, tiene ya 4 sentencias usando el lenguaje de los principios rectores, en fin, hay avances interesantes. El trabajo con las instituciones nacionales o defensorías del pueblo, o bueno, la institucionalidad en materia de derechos humanos también, para, por ejemplo, mediar cuando hay denuncias, hacer recomendaciones, y otros mecanismos estatales, por ejemplo, de mediación de conflictos, etcétera. Y bueno, también el trabajo con mecanismos de reparación operacionales, que les decía, de las empresas. Saber cómo funcionan, qué se puede mejorar, dónde hay oportunidades de mejores desarrollos, cuáles son los retos, etcétera. Y ya para cerrar, no se me duerman, ya casi,
Tenemos también algunas áreas temáticas que hemos identificado como clave. El tema medioambiental es ineludible, ¿no? Frente a la crisis climática, el tema de la transición, y que sea una transición justa, que no deje a nadie atrás, y cómo se reconvierte el empleo para los trabajadores de este sector, por ejemplo, cómo se reconvierten y adaptan las empresas, cómo protegemos a las personas en estado de mayor vulnerabilidad frente a los embates del cambio climático. Todo esto es un tema clave desde la perspectiva de empresas y derechos humanos. Para quienes no sepan, les cuento una novedad. El derecho a un medio ambiente sano se convirtió en un derecho humano internacionalmente reconocido relativamente recientemente, más bien hace bien poco. Cumple 2 años que el Consejo de Derechos Humanos en octubre del 2021 reconoce como parte del conjunto de derechos humanos, que recuerden, dijimos, son indivisibles y están interrelacionados, al derecho humano a un medio ambiente sano, ¿sí? Y un año después, en 2022, la Asamblea General de la ONU ratifica ese reconocimiento. Ya todos los estados que son miembros de la ONU están de acuerdo en esto. Y entonces eso hace que cuando trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos no podemos dejar el ambiente fuera. Y así como cuando trabajamos medio ambiente, nuestras recomendaciones no solo mirar, por ejemplo, las emisiones como tal, sino el impacto sobre la gente, sobre los derechos humanos, que pueda tener mi impacto ambiental. ¿Sí? Entonces eso, bueno, es algo clave. El grupo de trabajo, por cierto, ha publicado una nota informativa, que ya no es un informe grueso, sino una nota breve, unas 10 páginas, sobre el tema de crisis climática, de cambio climático, hace 2 meses. Presentaremos frente a la Asamblea General de la ONU en este octubre en Nueva York un informe sobre transición justa y derechos humanos. Entonces esos 2 elementos, esos 2 documentos realmente dialogan y contribuyen con recomendaciones, intentamos lo más concretas posibles, en la medida de lo posible, para que tanto empresas como estados puedan ir abordando ese tema desde la perspectiva de empresas y derechos humanos. El tema de poblaciones en situación de vulnerabilidad, que también varía de región en región. A mí me parece que un ejemplo clave aquí en esta región del mundo es el tema de personas en movilidad humana, ¿sí? Personas migrantes, refugiadas, etcétera. Creo que ese es un tema clave. Creo que hay muchas empresas que también se enfrentan a eso. Y, y otras personas en vulnerabilidad. Niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, es un tema que con UNICEF trabajamos mucho. Por supuesto, mujeres, pero bueno, abajo viene el tema de género y diversidad, ¿no? También es un tema clave para el grupo de trabajo y vemos que la debida diligencia con perspectiva de género e interseccionalidad sería clave para entender los impactos diferenciados en las distintas poblaciones. El tema de corrupción y de delitos económicos como tal, sabemos que hay muchas empresas que llevan el tema de integridad, por ejemplo, ¿no? Para prevenir ese tema, pero también otros tipos de conductas o de acciones o actividades que no son delitos económicos, pero que pueden tener una influencia en la toma de decisiones públicas que las empresas deberían hacer de forma responsable y alineada a los derechos humanos, ¿no? Por eso está el tema del lobby, está el tema del conflicto de interés, también el conflicto de interés en los funcionarios públicos, etc. Y finalmente el tema de acceso a la justicia, que ya comenté ampliamente, entonces no me voy a detener. Creemos que es un tema clave, el tema de las reparaciones. ¿Cómo se repara un daño? Por ejemplo, en materia ambiental es imposible restituir a la situación anterior. Y en materia de derechos humanos también, en general, ¿no? Entonces, por eso la prevención es tan importante, evitar daños. Porque una vez que el daño ocurre, puedes limpiar un río que se contaminó, pero no puedes restituirlo a la forma original, nunca, ¿no? Entonces, pues el tema de reparaciones va muy de la mano con la prevención también, ¿no? Así que bueno, les dejo ahí. Ahorita se llama X esta cosa, ya no es Twitter, pero bueno, me encuentran ahí si quieren. En LinkedIn también podemos estar en contacto y pues nada, desde el grupo de trabajo eso, nos toca un poco traer los temas centrales que hay a debate hoy en día a nivel global, tratar de recomendar algunas prioridades, delinear algunos temas que observamos que son hilo común a nivel global, ¿no? Entonces, lo que estén experimentando, por ejemplo, las empresas aquí, seguramente podría ser parecido a lo que están experimentando en otro lado las empresas, ¿no? Algunos retos comunes, por supuesto hay cuestiones muy locales, ¿no? Y nacionales que son del contexto, pero hay algunos desafíos
comunes. Entonces, también los espacios, y les invito a los espacios que tenemos para dialogar entre todas las partes, el foro en Ginebra, Empresas y Derechos Humanos en noviembre, y pues otros espacios en línea para estar dialogando estos temas y en conjunto empujar por los avances. Así que, pues, muchas gracias. Me he saltado a agradecer a quienes nos han invitado a hacer este evento aquí, porque una parte importante, por supuestísimo, era tener a Fernanda Oppenheim, pero otra es encontrar el espacio adecuado para la categoría de esta presentación, y en ese sentido pues la apertura y la de generosidad tanto de la directora de cursos de verano, Itziar Alcorta, como la coordinadora del marco en el que este encuentro se da, ¿no? Donostia Sustainability Forum, Elisa Sainz de Murueta, pues nos han dado el mejor espacio posible para hacerlo, así que es que ricasco hoy. Bueno, pues entonces pasamos. Es muy importante el marco en el que se da, porque claro, una de las claves que queríamos preguntarle a Fernanda, cuál es cómo introducir el elemento de medioambiental o de sostenibilidad en esta cuestión de empresas y derechos humanos. Y yo creo que sobre todo en la segunda parte, en la última parte de su ponencia, pues ya nos ha explicado cómo se introducen de forma natural, ¿no? Porque ya desde el principio venía, ¿no?, lo de que las empresas tenían la responsabilidad en derechos humanos, que incluía lucha contra la corrupción, que incluía medio ambiente, pero después de todo lo que nos has dicho, ya de una forma pues mucho más pues eso, formal o integral. Hemos dicho que el diálogo íbamos a tenerla con, de alguna forma, todos estos principios, contrastarlo con las cosas que se están haciendo en el país, y para eso la primera persona a la que hemos invitado es José Antonio Rodríguez Ranz, viceconsejero de Memoria y Derechos Humanos del Gobierno vasco. Ya, como nos ha anticipado de Fernanda, el Gobierno vasco pues está trabajando también en esta materia, y queríamos dar la oportunidad a él, pero sobre todo a los demás, ¿no?, de enriquecer este diálogo con las preocupaciones, intereses y con lo que el Gobierno vasco esté haciendo o prevé hacer en el futuro al respecto. Cuando quieras. Gracias, Miquel. Eskerrik asko, zareten guztioi. Fernanda decía, ¿no?, un plan vasco en construcción, un plan vasco de empresa y derechos humanos. Yo diría 2 o 3 cosas y además lo quiero contrastar contigo, alguna de ellas. La primera, que la voluntad es decidida y que es una voluntad en diálogo, es decir, en diálogo entre derechos humanos y empresa. Es decir, el plan Udaberri, que es el plan de convivencia, derechos humanos y cooperación y diversidad del Gobierno vasco, tiene una acción concreta dentro de la Agenda Global de Derechos Humanos, que es elaborar y desarrollar un plan vasco de empresa y derechos humanos. Pero no es solo desde derechos humanos, es en diálogo. El Consejo Vasco de Internacionalización Empresarial, constituido y que ha celebrado dos reuniones plenarias, ha establecido como una de sus líneas de trabajo, una es mujer e internacionalización empresarial y otra es empresa y derechos humanos. Quiero decir que hay una voluntad decidida en un diálogo intersectorial de llevar adelante este plan. ¿Un plan para qué, en definitiva? Retomo alguna palabra tuya, Fernanda. Decías, yo creo que es un plan para ayudar a las empresas. 2 cosas. Una, a clarificar cuál es el marco, cuál es el marco regulatorio, cuál es es decir, qué es lo que debemos hacer. Y otra, para ayudar a las empresas a cumplir esa responsabilidad en relación al segundo pilar, que es el respeto a los derechos humanos y el evitar su vulneración. Yo un poco lo que sí te quería preguntar, y tú desde tu óptica, desde tu situación, ¿cómo valoras el que un pequeño país, una entidad subestatal, bueno, de alguna manera trate de elaborar y desarrollar un plan de empresa y derechos humanos? Somos un pequeño país. La mayoría de nuestras empresas son pequeñas y medianas empresas, son pymes, lo has dejado tú muy claro, es decir, la responsabilidad de la empresa en relación
al respeto a los derechos humanos no es solo de las grandes empresas, no es solo de las empresas transnacionales, son igual las que más daño pueden generar, pero la responsabilidad es de todas. Entonces, no sé, cómo valoras la pertinencia de que, bueno, pues de que haya una política pública que trate de apoyar a las empresas en esa responsabilidad que deben ejercer. Bueno, les comentaba, ¿no?, hoy más temprano que, al menos para mi conocimiento, es el primer plan subnacional que conozco, ¿no?, lo cual me parece como bastante interesante y bastante de vanguardia también, el hecho de que se esté pensando en este contexto de ustedes realmente, y más allá del plan español o de una posible ley a nivel nacional, etcétera, qué es lo que se necesita aquí en este contexto, ¿no? Y por eso creo que va a ser muy útil tener como un plan vasco específicamente que atienda a la realidad aquí. ¿Cuáles son los derechos que están más en riesgo, por ejemplo? ¿Qué tipo de empresas están operando aquí? Digo, están radicadas aquí, pero también no radicadas aquí, pero operando aquí. Y qué camino necesitan andar para llegar al cumplimiento de este respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo veo con muy buenos ojos, creo que va a ser un aporte muy valioso el tener ese plan que brinde esas directrices, esas guías aquí, a nivel más aterrizado. Porque esa es otra cosa también que observamos mucho, ¿no? Los principios rectores son generales, entonces tienen muchos elementos fundamentales, pero cuando uno empieza a recorrer como el mundo, ve que la aplicación concreta en el terreno puede ser muy diferente de acuerdo a los contextos, ¿no? Entonces creo que este tipo de plan que atienda un contexto más específico puede ser de mucha utilidad. Ojalá. Luego igual una cosa ya antes de… que lo hemos comentado antes, pero me apetece comentarlo aquí también, ¿no? Es decir, claro, en este proceso, en este avanzar, ¿cuánto debe haber de obligación y cuánto debe haber de convicción? Es decir, las empresas tienen unas exigencias, unas obligaciones, hay un marco regulatorio. ¿Hasta dónde es el cumplimiento de eso? Y hasta dónde es también la convicción de la propia empresa de que voy a ser mejor empresa, mi reputación va a ser mayor, voy a ser más competitiva si soy una empresa que de alguna manera cumple con la responsabilidad de ese segundo pilar. Es decir, ¿cuánto es obligación y cuánto es convicción? Bueno, en el grupo de trabajo hablamos en clave de una combinación inteligente, ¿no?, de medidas. Creo que sí tiene que haber como algunas cuestiones mandatorias que sean claras y, bueno, incluso que vayan más allá de los marcos legales actuales, porque a veces cuando uno pasa cualquier iniciativa por el tamiz de la ley, ¿no?, pues cumple con la ley. Eso pasa también mucho en esta materia, ¿no? Yo estoy cumpliendo con la ley, te dice cualquier empresa. Y es cierto, no están violando la ley, pero pueden estar afectando los derechos humanos igual. Entonces, cómo ir más allá de ese requisito legal tiene que ver también, hoy en día por lo menos, con esa voluntad o ese compromiso, ¿no? Entonces, hay un punto muy interesante en los principios rectores que dice que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos más allá, subrayado y con negritas, itálicas y todo lo que quieran, en otro color, de la capacidad o voluntad del Estado de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esto quiere decir, si yo soy una empresa que estoy operando en un lugar o que donde la ley todavía no me exige nada específico en esa materia, igual tengo la responsabilidad de dar ese pasito extra, digamos, y garantizar que prevengo el daño lo más posible. Entonces, creo que hay una parte de voluntad que es muy importante y de compromiso que es muy importante. Perdón. Y también creo que eso, una combinación de medidas es lo que se necesita. También pienso que si bien apelamos, por supuesto, a esta responsabilidad de las empresas y a la ética e integridad de las empresas, también es claro que en términos de competitividad y de incluso de beneficios económicos, pues evitar cualquier impacto negativo es positivo
¿no? Para las empresas. Suena muy burdo, pero reparar siempre es más caro que prevenir, ¿no? Pues en general, pues, ¿no? Si yo manejo con cuidado y no choco mi carro, es mejor que si lo choco y lo tengo que reparar, ¿no? Es como medio burdo el ejemplo, pero para dar cuenta de la importancia de la prevención, ¿no? Entonces, creo que también es bueno para los negocios prevenir este tipo de cuestiones, hacer esa debida diligencia, dar ese pasito adicional de compromiso con los derechos humanos, y eso también a nivel global cada vez más las va a colocar en un mejor lugar, porque vienen todas estas exigencias que les comentaba, hay presiones del mercado, hay consumidores más conscientes, los consumidores, consumidoras jóvenes, por ejemplo, en temas ambientales son súper conscientes y exigentes, en temas de la diversidad sexual y de igualdad de género son súper exigentes, etcétera. Entonces, creo que, perdón, micrófono, qué horror. Creo que, bueno, hay ahí que combinar esfuerzos, ¿no? Muchas gracias, de Fernanda. Este es un diálogo abierto, así que luego también puedes añadir algún otro comentario, pregunta o lo que quieras, Josan, pero pasamos al segundo interlocutor. Juanjo de Álvarez ha quedado ya presentado como catedrático de Internacional Privado de la UPV y experto también en esta materia. Juanjo, desde tu expertise y del trabajo que estáis haciendo en la universidad, ¿qué elementos querrías subrayar? Vale, 3, 4 rápidamente. El primero, el agradecimiento a los cursos y el foro que se ha logrado generar cívica y ciudadanamente me parece súper importante, porque el emplazamiento que haría a Fernanda, aunque ya estés agotada después del día que te estamos dando, es cómo superar la pátina de escepticismo que podemos tener la ciudadanía en torno a esto, ¿no? El contexto en el que celebramos este evento es un contexto en el que el multilateralismo está con un andamio que se tambalea. Dentro de Naciones Unidas solo nos quedan derechos humanos. Cumplimos el 75 aniversario este año, el 10 de diciembre, me parece más importante que nunca. Y sois el comité más importante, de verdad, para la ciudadanía y para la humanidad, que no somos sujeto de derecho internacional, ¿no? Creo que eso es súper importante, todo lo que se haga en esta materia, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que todo lo que describes, lo que vives con pasión, se traduzca en que podamos creer que realmente cabe avanzar en este terreno, ¿no? Un primer comentario en esa dimensión. No sé si hemos dado el canto de cisne en los derechos humanos, ¿no? Creo que, por ejemplo, en la Unión Europea elaboramos en el 2010 la Carta de Derechos Fundamentales, la pusimos en el patio de atrás del Tratado de Lisboa, porque nadie quiso que apareciera como un semiestado que tenía unos principios rectores tan importantes, los dejamos atrás, no hemos desarrollado ni uno normativamente, no nos hemos adherido como Unión Europea a la Convención en clave de Estrasburgo. ¿Dónde estamos, ¿no?, en ese terreno? Una pregunta más filosófica, pero importante porque todo lo que trabajemos en eso es clave. 2, una información que no está en el guión, pero me apetece comentarlo como responsable académico del grupo que estamos trabajando con el Plan Vasco de Empresa y Derechos Humanos después de ganar el concurso que se hizo académicamente para ello. No hemos recibido ni una sola admonición de por dónde tiene que ir. No hemos entregado ningún papel todavía. Y creo que eso es prueba de, no ya entiendo que sí, de confianza académica, sino de algo muy importante, ¿no? Que es decir, vosotros hacer lo que entendáis que tenéis que hacer, y estamos analizando las prácticas comparadas, lo que tenemos como empresas en el país, para que aportemos un documento que es el punto de partida, porque luego tiene que compartirse con todos los agentes y actores, empezando por las empresas, las representaciones, la ciudadanía, ONGs que tengan algo que decir en ese terreno, ¿no? Entonces, que el planteamiento no es decir, como Euskadi tenemos un plan vasco para mostrarlo en el frontispicio, que también, porque algo sabemos de derechos humanos por el pasado lamentable del que provenimos, ¿no? Sino que realmente valga y sea una caja de herramientas útil. Tercero, como nos estamos dando al maniqueísmo en todos los contextos, yo creo que no cabe afrontar este debate diciendo los buenos somos nosotros, los malos son las empresas, demonizar a la empresa. Las empresas como las personas, como las organizaciones, hay buenas, malas, excelentes y muy malas. Y creo que es una oportunidad de hacer mejor a las empresas y a las personas que trabajan en las empresas, ¿no? Creo que no es solo una dimensión de queda bien,
una dimensión de formulario, ¿no? Y con esa voluntad nos gustaría avanzar. Y cuarto y por último, ¿qué hacemos la sociedad civil con todo esto, ¿no? Es decir, si hay una empresa que respeta los parámetros que elaboremos en ese plan, en todos los niveles de no deslocalización, de género, de equidad intergeneracional, de respeto a lo medioambiental, y cuando vamos al hiper, por ejemplo, resulta que eso genera que ese producto vale 2 euros más que el otro que no respeta todo eso y que lo está haciendo voluntariamente, no por estar obligado, como sociedad civil estamos mentalizados a apoyar ese esfuerzo, que tiene un coste en términos de competitividad y de precio, porque pagar bien un salario digno cuesta dinero, mantener la equidad intergeneracional cuesta dinero, respetar todos los criterios de actuación en el ámbito medioambiental cuesta dinero, cubrir los procesos de la cadena de suministro cuesta dinero, analizar esa trazabilidad también. Si lo haces y hay un tercero independiente, así tendrá que ser o si no, no valdrá, que evalúe esa trazabilidad, eso tiene una repercusión en el precio final. Como consumidores estamos mentalizados para asumir ese reto. Lo podemos, porque igual hay familias y personas que no, sencillamente no pueden llegar y entonces tiene que haber un apoyo público. Y si eso no afecta al derecho de la competencia, hay unos retos muy potentes. Pero los derechos humanos son el agente transformador del siglo XXI o no lo son. Y ese es un reto que tenéis encima de la mesa muy potente, Fernanda. Enorme. Es un reto enorme. Muchas gracias. Creo que hay algunas cositas que me gustaría comentar rápidamente en este sentido, igual para luego abordar las otras preguntas que puedan surgir de la audiencia. Sí, creo que el tema del escepticismo y la geopolítica en la que estamos habitando hoy en día es bien compleja, ¿no? Sí, se cumple el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por un lado hay mucho que celebrar, y por otro lado hay muchos desafíos pendientes, ¿no? Y por eso creo que esta agenda de empresas y derechos humanos es tan central, porque suma, digamos, a un sector muy importante y muy poderoso y muy influyente también, que es el sector privado, como a este barco, ¿no? Y creo que de alguna manera los derechos humanos o los defendemos entre todos o no vamos hacia el lado correcto, vamos a decir así, ¿no? El embate a los derechos que hay hoy en día en muchos lugares requiere como de todas las manos a la obra también, ¿no? Y creo que en algunos contextos, por ejemplo, donde realmente hay autoritarismo o hay desmantelación de marcos jurídicos que son de protección de los derechos, en algunos lugares las empresas han tenido una responsabilidad bien importante en denunciar esto y en posicionarse del lado de los derechos. Entonces creo que ahí hay una parte de que a veces las empresas muestren esa constancia en su compromiso a los derechos y también la socialicen con otros actores y haya un diálogo más abierto entre todas las partes, ¿no? Porque luego cuesta ese reconocimiento porque se ven los impactos también no abordados y los desafíos de forma más prominente. Creo que sí, que como sociedades a veces es difícil encontrar la esperanza, la verdad. No me quiero poner hiperfilosófica ahora, pero sí, creo que estamos en un contexto muy complicado. La crisis climática pues es algo que tiene que atenderse de manera urgente. Parece que los cambios no van suficientemente rápido. Entonces, yo cada vez más desde que entré al grupo de trabajo hace casi 2 años, me terminé de convencer de la importancia de la dinámica multiactor, pero más en una mesa de iguales, de pares, digamos, de diálogo más franco y más abierto, porque las dinámicas de poder económico y demás son enormes, ¿no? Las disparidades. Entonces, ¿cómo generamos esos espacios para superar un poco ese escepticismo? Y también cómo hacemos para creer, porque digamos, les voy a decir algo, colegas de empresas, pues hay una parte que históricamente no ha sido tan linda o tan buena y que es lógico que la gente desconfíe, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para reconstruir esa confianza? ¿Cómo haces tú si eres de una comunidad, no sé, afectada por las operaciones de una empresa porque te han desplazado de tu territorio o porque se te ha contaminado tu río o hay afectaciones a la salud por algún tóxico mal manejado, alguna sustancia peligrosa, históricamente, ¿no? ¿Cómo haces para hoy confiar en esa empresa que hoy tiene un compromiso con derechos humanos? Entonces,
también hay que hablar de estas cuestiones, porque la historia, y ustedes lo saben muy bien aquí, impacta el presente y el futuro. Y una historia no abordada adecuadamente, una historia de afectaciones a los derechos humanos no abordada adecuadamente, hace que sea muy difícil construir futuro y construir confianza. Entonces, son temas complejos. Los colegas de legal de las empresas me dirán, estás loca, no podemos hablar de daños históricos y esto, estaciónalo ahí para siempre. Pero, pues bueno, creo que como sociedad es un debate que hay que dar y son conversaciones que debemos tener. Creo que es importante el tema de cómo socializar los esfuerzos, comunicar, ¿no? Que haya canales más abiertos. Y que como sociedad también hagamos, por supuesto, nuestra parte, ¿no? El tema de los consumidores, por ejemplo, de las personas que compramos y consumimos, que somos todas las personas compramos cosas, ¿no? Las instituciones también. Es más fácil hablar de contrataciones públicas y qué cláusulas podemos poner ahí que del consumo de las personas, porque hay muchas cuestiones en juego, incluso temas económicos, concretos de las familias. Pero me parece que bueno, tiene que haber incentivos claros, creo yo, para las empresas que hagan eso, ¿no? Y que no deberían entrar en conflicto, ojalá, si se hacen de una manera adecuada, con las leyes que protegen la competitividad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí creo que si como consumidores nos volvemos crecientemente exigentes en la medida de lo posible, ¿no? Es como el debate sobre el fast fashion, ¿no? Sobre la moda rápida. Es difícil ponerle la responsabilidad a la persona que se compra la camiseta barata no quiero decir ni una tienda para no meterme en problemas. Imagínese la marca de su elección que hace moda rápida, barata, maquilando en Bangladesh. Bueno, eso no se lo podemos trasladar a la persona que consume solamente, porque tal vez solo puede comprar en esa tienda esa camiseta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para abordarlo de una forma más estructural? Estamos hablando de desafíos estructurales de básicamente el modelo económico en el que vivimos. Entonces, mientras no lo logremos refundar, ¿cómo vamos arreglándolo pasito a pasito? Emparchando alguna cosa, poniendo algún cabestrillo aquí y allá para arreglar esas heridas, que no sea curita, tampoco digo cirugía mayor de hoy para mañana, pero por lo menos un yeso, algo que no sea solo una curita, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es muy complejo, pero a mí me parece un tema apasionante y central para los tiempos en los que vivimos. Muchas gracias, Fernanda, para organizar el tiempo disponible. ¿Va a haber alguna intervención, alguna pregunta por parte del público? Una, dos. Muy bien, tenemos de 5 minutos, pero voy a pedir aquí a la coordinadora y a la directora que nos dejen 5 más de cortesía. Vamos a tomarnos 5 más, así que tenemos 10 minutos. Hay online 7 intervenciones con 5 preguntas y 2 aquí. Y luego le tenemos que dejar tiempo para las conclusiones. Lo que significa que las preguntas no son micropresentaciones ni conferencias, sino o comentarios o preguntas, pero muy breves, por favor, ¿vale? Había 2. Una ahí atrás, por favor. Y había otra por aquí, ¿no? Sí, sí, por favor. Ah, micrófono, sí, perdona. Sí. Sí sabe usted mucho mejor cómo organizar esto que yo. Ya veo, ya. Bueno, gracias por darme la palabra. Como hay poco tiempo, voy a recortar muchísimo lo que quería preguntar, que me parece muy interesante todo y tengo muchas más preguntas, pero lo que más he echado en falta. En toda la presentación no le he oído hablar absolutamente nada de la economía de las plataformas y del trabajo en las plataformas, que es, no sé cómo decirlo, por decirlo con un titular de prensa explosiva, la esclavitud del siglo XXI. Y eso supongo que tendrán ustedes una posición y unas directrices de cómo, porque eso es la pieza más gorda de morder, porque eso son empresas transnacionales y que su nivel de ingresos anuales supera el PIB de muchos países. Gracias. Por la brevedad de la pregunta, lo cual le pone un gran reto a la otra pregunta de también ser breve. Adelante.
Sí, buenas tardes. En primer lugar, felicitarle por la ponencia y a la mesa abierta también, que es muy interesante y muy constructivo. La pregunta es si con la dificultad que tiene la regulación en la materia, si desde el grupo de trabajo se está empujando que la directiva que tanto está costando sacar en diligencia de vida esté alineada con los principios rectores de Naciones Unidas que tan buen resultado han dado y que han demostrado ser muy útiles. A ver si vamos a conseguir homogeneizar toda esa normativa para no perdernos precisamente en tanta nomenclatura e ir a lo pragmático, ¿no? Que es lo realmente importante. Muchísimas gracias a las dos preguntas. Online tenemos 7 intervenciones con de 5 preguntas. Me gustaría mencionarlas todas, aunque me voy a centrar. Bueno, hay quien pregunta por el trabajo protegido de discapacitados, las cuotas para discapacitados. Imagino que significa cómo podemos evitar que se conviertan en un gueto para sueldos míseros. Hay otra pregunta que se refiere más a lo que está haciendo Europa para no repetir el ecocidio en África, entre paréntesis Congo. No creo que nuestra ponente, pues, en este punto en concreto, pregunta que le corresponda. Otro sobre daño y restitución en materia del artículo, un artículo concreto de la Constitución española que tampoco creo que la ponente, al venir del ámbito internacional, pues maneja instrumentos más internacionales. Y luego hay otra pregunta sobre salud laboral, en que habla de los riesgos laborales, cómo incorporar no solo los físicos, sino los psicosociales también, ¿no? Y por fin también una pregunta, un comentario, en la medida en que, vamos a ver, la sostenibilidad empresarial en derechos humanos, qué reformas propone para fortalecer el marco de desarrollo sostenible en el plan de los objetivos de la Agenda 2030. Y te voy a pedir que obres el milagro de reaccionar a la mayor parte de estos comentarios pues en el mínimo tiempo posible. Excelente, lo intentaré. Voy a ir en orden más o menos. Primero a su pregunta sobre la economía de plataformas. Creo que no mencioné ningún sector en particular, sino que hice una presentación más general. Por supuesto que cada sector tiene sus retos y el tema de las nuevas tecnologías y de la economía digital, incluyendo la economía de plataformas, es una prioridad para... Hicimos un análisis de la primera década del trabajo en materia de la implementación de los principios rectores y detectamos que esta iba a ser una de las prioridades para la segunda década. Es decir, va a ser algo que el grupo de trabajo va a estar trabajando. Ya detectamos muchos desafíos que ahora no puedo enumerar en detalle, pero sí es un tema, por supuesto, prioritario, ¿no? Desde protección a los derechos laborales, que mucha gente en plataformas directamente no tiene garantizados, ¿no? Seguridad social, etcétera, hasta cómo transforma la economía como tal, ¿no? y cómo se responsabiliza a esas empresas que están tan dispersas, ¿no? Y que tienen asociados y no trabajadores, en fin, es toda una complejidad que me llevaría mucho tiempo dar mi análisis preliminar sobre el asunto, pero sí que es un tema prioritario por la importancia y el peso que tiene hoy en día la economía de plataformas. Sobre la directiva europea, en efecto, desde el grupo de trabajo recomendamos que se alineen los principios rectores. Hemos dado insumos a ese proceso, tanto escritos como verbales en Bruselas, más recientemente sobre el tema de dejar fuera el sector financiero, por ejemplo, etcétera, porque otra vez apelamos a el marco de los principios rectores. Todos los derechos, todas las empresas, por lo tanto todos los sectores, ¿verdad? Y algo muy importante es este debate entre debida diligencia ambiental y debida diligencia en derechos humanos. Creemos que eso causa confusión para las empresas y que debería ser todo bajo el marco de los derechos humanos, para decirlo claramente. Y ya lo hemos dicho a los tomadores de decisiones. Tienen el insumo, a ver qué hacen con él, por supuesto, y con todos los otros insumos que les han llegado y todos los debates y negociaciones en cuestión. Con respecto al tema de discapacidad, creo que pasa no solo con las personas en situación de discapacidad, sino con otras personas también cuando se trabaja, por ejemplo, en materia de cuotas, ¿no? El desafío es garantizar que esos empleos que se proveen por medio de cuotas no sean los más precarios en la estructura de la empresa, ¿no? Sino que haya todo un trabajo de ampliar las oportunidades para las personas que entran por esa vía, ¿no? Que entran en esa estructura de contratación que se hace de forma como acción afirmativa, como le llamábamos en su momento, y creo que con el tema de discapacidad no es la excepción, ¿no? Que no queden
otra vez los trabajos como más precarios o de más bajo nivel en la empresa, sino que haya todo un trabajo para que se fortalezcan esas oportunidades. Sí. Mejor armonizar y hablar de diversidad funcional y no de discapacidad. También. ¿No? Sí, sí. También. Digo, a nivel internacional, porque ahí sigue habiendo un elemento peyorativo en la denominación. Sí, sería interesante ese debate, porque pues, si tú hablas con los colectivos de personas, te hablan todavía de discapacidad o de situación. Bueno, yo trato de replicar lo que las propias personas que tienen esa vivencia utilizan, pero es interesante, lo voy a anotar. Bueno, en el tema de ecocidio, este caso en particular no me va a dar tiempo de abordarlo, pero como les decía, todo el tema de responsabilidad sobre el medio ambiente como parte del marco de los derechos humanos sigue siendo clave, ¿no? Entonces, no sería la excepción para un caso de afectaciones al sistema, al medio ambiente, perdón. Por lo cual, bueno, no me puedo pronunciar de ese caso en particular, pero digamos, sí se podría hacer un análisis a la luz de los principios rectores de cualquier caso de impacto ambiental. Luego, pues, el tema de las leyes españolas lo dejo para los expertos de aquí. El tema de la salud laboral sí se está trabajando, creo, crecientemente, poquito a poco en temas psicosociales. Para darles un ejemplo muy concreto, en México tiene una norma nueva, la 025, que todavía no es de carácter obligatorio para las empresas, sino que va en la 035, que es sobre temas de afectaciones psicosociales en el lugar de trabajo, por ejemplo. O sea, eso para dar un ejemplo de que hay desarrollos en otros lugares que ahí van para tratar de abordar esto en particular como parte del tema de salud. Y sí, los ODS. Bien, la ONU es un animal muy complejo. Cuando se desarrollaron los ODS no se dialogó tanto como me hubiera gustado a mí desde afuera, porque no estaba en el sistema todavía, con la parte de derechos humanos. Entonces creo que los ODS abordan cuestiones sociales sobre todo, también ambientales, institucionales. En algunos casos sí tienen una clara conexión con derechos humanos y en otros no. Entonces yo creo que sí es importante que se puedan ver esta Agenda 2030 a la luz del marco transversal de derechos humanos, ¿no? ¿Para qué queremos igualdad de género? Pues para que toda la gente tenga los mismos derechos, en definitiva, ¿no? Porque pues, resulta que desde la Convención de Viena somos personas, las mujeres también. Entonces, bueno, en fin, ¿no? Tenemos derechos humanos. Por lo cual, creo que hace falta esa conexión todavía. Y a veces el propio sistema, si tú hablas con algunas agencias de la ONU, pues no tienen tan claro incluso este propio discurso de derechos humanos, digamos todo. Entonces eso genera como una cierta complejidad. Creo que los ODS en materia así de cuestiones sociales son una buena meta y también creo que se quedaron cortos desde la perspectiva de derechos humanos. Así que bueno. Muchas gracias, Fernanda. Bastante rápido, traté, lo intenté. No, has cumplido ejemplarmente. Además, has concluido denominando a Naciones Unidas un animal muy complejo. Por lo menos no lo has denominado como un monstruo. Y no es un monstruo gracias a mandatos, a instituciones, a trabajos y a personas como tú. Así que muchísimas gracias. Gracias también a Ditziar, a Elisa y, por supuesto, a Josean y a Juanjo y a todos vosotros. Hasta la próxima. Bueno, gracias.